Buenas tardes, compañeros. Yo soy Martín López Totosaus. Soy técnico en electrónica durante mucho tiempo. Ya llevo casi 40 años de experiencia. Y la verdad, pues, quisiera subir algunos contenidos que a algunos les puedan servir y algunas capacitaciones que quieran tomar. Debido a que la electrónica ha avanzado bastante, podemos encontrar hasta instrumentos de medición mucho más baratos que en los tiempos cuando yo empecé a trabajar eran muy costosos. Como por ejemplo, pues este multímetro que contiene tres, ahora sí que funciones. Aparte de que es multímetro, es un analizador de señales, en el caso de un osciloscopio. En el caso de que genera unas señales también en ondas cuadráticas, señales triangulares y calcular. Y vamos viendo que la electrónica ha avanzado bastante, como en el caso de estos circuitos que hoy en día pues se están utilizando, pero pues han manejado la electrónica misma básica, la misma electrónica básica que fue en los años 80 cuando yo empecé a conocer electrónica. Yo conocí todavía las válvulas vacíos, los bulbos que se empezaban a utilizar en equipos de comunicación. También aparecieron pues ya los primeros componentes, luego los circuitos integrados, los transistores, los MOSFET, los nuevos sistemas que se están utilizando en la electrónica moderna, que no solamente se utiliza en televisores, no solamente se utiliza en equipos de audio, sino también se está utilizando en la refrigeración, en los electrodomésticos y en algunas nuevas modalidades que se están empleando, hasta usando pues los celulares con aplicaciones para que se pueda automatizar algunas cosas y hacer la vida un poco más práctica. ¿Qué les puedo decir? De que, por ejemplo, las herramientas más básicas que se puede utilizar son desarmadores, pinzas. Ahorita se usan unas más pequeñas para componentes más pequeños. Y también pues quiero decirles que hay una nueva modalidad en cuanto al conocimiento de la electrónica que se manejaba hace muchos años. A mí me gusta siempre enseñar desde lo básico a lo más sofisticado. Por ejemplo, componentes que son activos, componentes que son inactivos, o los componentes pasivos. Por ejemplo, en ciertos circuitos vamos a encontrar componentes que son como los capacitores, la resistencia, estos controles que son de volumen, interruptores que son microswitchadoras, y los jack que de antes se utilizaban de una forma, pero siguen siendo lo mismo, son componentes mecánicos donde se puede conectar un audífono o un circuito para meter audio. En estos componentes, como podrán ver, podemos encontrar aquí un circuito integrado, estos componentes que son capacitores, algunos son resistencia, algunos son diodos pequeños. Estos son los chips que más se utilizan, los microchips que son los más habituales ahorita en la nueva tecnología. Este es un micrófono, pero aquí están clasificados desde un componente pasivo, que es un capacitor microelectrolítico, como también vamos a encontrar componentes activos que son estos, y también estos diodos pequeños, esos cuadritos aquí pequeños, a ver si lo pueden ver, es un diodo, son diodos semiconductores que se utilizan para darle cierta dirección a los componentes, e inclusive nos pueden servir también para proteger los circuitos que están alrededor. En la electrónica se van a utilizar por secciones. Por ejemplo, aquí está el centro de carga, vamos a decir, de este circuito, y aquí en este centro de carga hay un controlador de carga. Es un circuito activo que sirve para que cuando se esté cargando con una pila de esta, puedan ustedes tener que el tiempo de carga sea, por ejemplo, de 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, y cuando se llene deja de cargar, porque si no se explota. Son baterías de litio. Aquí también van a encontrar un circuito oscilador, que este es un cristal que hace funcionar este componente, donde aquí se hacen todas las funciones de radio, del Bluetooth, y también para que el USB funcione. Este no tiene aquí su entrada de USB, pero pues tiene para una tarjeta TFT, que son las más comunes que se están utilizando. En este otro circuito encontramos que son casi lo mismo, que estos son los microswitch, estos,
el cristal que vuelves a encontrar otra vez, el circuito que amplifica y la entrada USB común para los que les gusta escuchar música o algún otro tipo de sonido. Y este es el amplificador que va a unas bocinas que son los parlantes que podemos ver por ejemplo aquí en este componente. Este es un parlante que ha existido siempre, ha existido ese tipo de parlantes. Inclusive tuve la oportunidad de encontrarme un parlante, a ver si lo veo por aquí, que es en forma de una bocinita muy pequeña, que se usan a veces ahorita hasta en los relojes, en algunos circuitos para zumbar las alarmas, pero estos los utilizaban unos audífonos hace muchos años para poder escuchar la música. La electrónica es tan avanzada, pero también no es muy difícil. Lo importante es conocer circuitos electrónicos para que puedan ustedes conocer cómo funcionan por partes, por secciones, y es mi forma de cómo poderles enseñar. Bueno, pues algo que muy importante que hay que destacar es de dónde inicia la electrónica. Desde tiempos ya muy memorables, ya de los años 800 ya se empezaba a hablar sobre la electricidad, aunque también pues los griegos también conocían un poco sobre estos fenómenos como la electrostática, el funcionamiento de algunas cosas con bobinas, hasta que empezaron a hacerse los primeros experimentos más avanzados allá por los años 1800, cuando a Thomas Alva Edison, hablamos por ejemplo de Tesla, hablamos de Marconi, hablamos de los que empezaron a desarrollar la tecnología de la comunicación, porque más que nada la electrónica empezó por la comunicación y la electricidad, principalmente por la electricidad, cuando se empezaron a hacer los primeros generadores, usando bobinas, usando pues componentes muy rudimentarios para producir, como las primeras baterías, como la de Volta, inclusive el señor James Watt. De ahí es donde viene de que se mide también la potencia de los componentes en watts, el voltaje, intensidad se mide en volts, y así una serie de cosas que empezaron a dar origen a lo que hoy todos tenemos en nuestros hogares. Pero la electrónica desde su inicio empezó al principio por medio de la bombilla, la bombilla incandescente, que por ahí sabemos que el iniciador de la bombilla incandescente fue el señor Thomas Alva Edison, aunque hubieron otros que lo desarrollaron, pero pues lo empezaron a practicar y empezaron a tener una serie de situaciones en que empezaron a descubrir que sobre un filamento de un material como tungsteno, al meterle una corriente empezó a encandecerse, pero no se descubría con mucha facilidad, o sea, no se pudo desarrollar bien hasta que Thomas Alva Edison logró que al hacerlo un bulbo al vacío, sin aire, esto pudiera prender, y entonces pues ahí inició el origen, más que nada, sobre todo hasta el inicio de la válvula electrónica o el bulbo. Se hizo el primer bulbo, que fue la válvula diodo, que llevaba un filamento, y a eso se le llamó las llamadas válvulas a vacío, que eso significa que al calentarse una placa de tungsteno, los electrones empezaban a funcionar. Eso se le llamó la acción o acción fermiónica, porque por medio del calentamiento se desprendían los electrones al pasar una corriente y un voltaje, y entonces podían hacer que se transformara esto en otra cosa. Ya para los siguientes años, ya más o menos 1890, empezaron a desarrollar los primeros conocimientos sobre la válvula triodo, una válvula que sirvió para amplificar señales y amplificar los voltajes y la corriente, sobre todo, para que entonces de esa manera se pudiera hacer las primeras transmisiones de radio. Uno de ellos, pues ustedes conocen, que es el Marconi. La empresa Marconi desarrolla el primer radio de comunicación a través de señales Morse, y que dio pues también origen a que, según dicen, que fue uno de los dispositivos que cuando se estaba hundiendo el Titanic mandó las primeras señales de auxilio,
Y fue muy importante el desarrollo de ese tipo de tecnología porque fue lo que le empezó a dar ayuda a los barcos que a veces pudieran naufragar. Entonces la electrónica ahí empezó a tomar pues ya los primeros pues avances en la tecnología, y ya se empezaban a desarrollar los primeros radios, empezaron a utilizarse componentes mucho más avanzados, siguió avanzando hasta llegar a los televisores, y aún así quiero decirles que los televisores modernos hasta pues estos años todavía hay quienes tenemos en nuestras casas televisores de bulbo al vacío, que es la pantalla reproductora, aunque son de diferentes formas, pero sigue siendo un bulbo. Inclusive los equipos de comunicación que usan los aviones comerciales, los aviones que sirven para transportar a las personas, usan bulbo para poder tener comunicación con todos los sistemas de radares y sistemas de comunicación en los aeropuertos. Se están utilizando esos tipos de componentes. Una de las cosas que quiero destacarles es de que para que puedan ustedes conocer más allá, más adelante se desarrolla lo que es el primer transistor utilizando el silicio, dopándolo con un canal N, un canal P, que eso es muy bueno también conocerlo, porque en la electrónica, si no conocemos el funcionamiento del dopado de los transistores y de dónde se origina, jamás vamos a poder entender por qué funcionan los componentes, y podemos hacer algunas modificaciones, como por ejemplo de un transistor que no tenemos el número, podemos hacerle ciertas modificaciones y de esa manera solucionar el problema de algún componente, sea de radio, sea de un equipo de televisión, inclusive hasta para los equipos modernos que se están utilizando en las pantallas, equipos amplificadores que se usan de sonido para los equipos de música, también están usando esos sistemas electrónicos que son muy antiguos, pero que todavía están basados desde el inicio, que se basa en la electrónica rudimentaria a la electrónica moderna. Ya después, más adelante, podríamos hablar cómo funciona el MOSFET. Hay un montón de tutoriales que habla del MOSFET, del DIAC, del TRIAC, componentes que están hechos a base de silicio. Y sería bueno también que se conociera sobre cada uno de los componentes que se han ido desarrollando en la actualidad y para qué se le da esos usos. A veces yo me encontraba hace mucho tiempo con componentes que no conocía yo y tenía yo que empezar a revisar. Hoy a través de las redes sociales ya podemos conocer qué es un SCR, qué es un MOSFET, qué es un IGBT y componentes modernos y en qué aplicación se le puede dar. Hoy más que nada el MOSFET ha servido de mucho porque ha minimizado más los costos y es lo que hace que ahora los componentes puedan ser más pequeños pero con una potencia mucho más avanzada. Brevemente es lo que podemos hablar sobre la tecnología moderna.